emplazamientos por ver. El siguiente es el emplazamiento que propone el Ayuntamiento de Madrid, que está también incluido en el grupo de crear proximidades. Veréis que la escala, en este caso, es también completamente diferente, que es un poco a lo que se aspiraba desde la organización, poder ofrecer lugares y posibilidades de trabajo muy distintas. El emplazamiento va a estar presentado por Silvia Villacañas, que es directora general de Planificación Estratégica, y por Mónica Cid, que es arquitecta de la Dirección General de Planificación Estratégica. Muchas gracias. Se pasa con esto. Bueno, buenas tardes. Nos vamos a dividir la presentación en... Me toca a mí explicar un poco por qué hemos elegido y en qué contexto del urbanismo de Madrid elegimos este emplazamiento para Europan. Bueno, nuestro emplazamiento está en Villa de Vallecas, en el entorno del Hospital Infanta Leonor. La titularidad de los terrenos también es pública, pertenece a la Comunidad de Madrid. Hemos hablado ya con la Comunidad de Madrid, les ha parecido interesante el poder presentar este proyecto o este espacio a un concurso de ideas, porque bueno, es todo un entorno que queda en torno al Hospital Infanta Leonor, que todo el programa de usos del hospital ya en la parcela del hospital está resuelto y quedan pues, un espacio bastante amplio en el entorno en que no se tiene ninguna previsión por parte de la comunidad, con lo cual les ha parecido que podría ser Europan una oportunidad para empezar a pensar sobre ese espacio. Nosotros queríamos, como idea fuerza, pues, que sirviera de catalizador de un entorno todavía más amplio al propio proyecto. Bueno, la presentación la vamos a dividir eso, en la visión municipal, donde estamos ahora, y explicar el área de reflexión y el área de proyecto. El marco en el que nos encontramos es el de una estrategia de regeneración urbana que se llama Plan Madre, Madrid Recupera. Esta es una estrategia que hemos empezado está en esta última legislatura, hace 3 años. El plan estratégico lo aprobamos en diciembre del 2018, con un plan general, el de Madrid, el del 97, que ya prácticamente ha planificado todo el territorio. Territorio, sin embargo, que ha dejado espacios sin resolver. Cuando hablamos del suelo urbano consolidado parece que no hay ninguna previsión por parte del urbanismo, del planeamiento de Madrid, sin embargo, pues hay muchas carencias, sobre todo cuando hablas con los distritos, hablas con los vecinos, con la población, y muchos lugares, como el que no se plantean, pues son planeamientos antiguos que vienen o plan del 97 o incluso anteriores, del plan del 85, que se integran con un planeamiento aprobado, pero que no se ha llegado ni siquiera a plasmar y a desarrollar en su totalidad. Y que ahora mismo, en el año 2019, las necesidades de la ciudad van por otros derroteros y muchas veces nos encontramos con que esos espacios y esos planeamientos no cubren las necesidades que ahora tiene la ciudad. Entonces, nosotros iniciamos el plan estratégico con una idea, sobre todo, el primer eje, que era el reequilibrio territorial. Hicimos un primer diagnóstico de cómo estaba funcionando la ciudad de Madrid, con una desigualdad creciente entre el centro y la periferia. Los distritos de la periferia es donde concentran las áreas de vulnerabilidad urbana. Nos enfocamos en un primer lugar mucho al tema de rehabilitación residencial, rehabilitación de barrios, pero nos dimos cuenta que cuando hay un problema estructural de fondo de vulnerabilidad que va creciendo, no se soluciona rehabilitando edificios, sino que aparecen lugares, que muchos son áreas industriales de los años 80, en las que la ciudad ha ido perdiendo pulso, se han ido quedando como infrautilizados, vacantes, y que están afectando negativamente a toda la dinámica residencial también de estos distritos. Madrid, como todos los que estáis aquí, que sois de Madrid, pues sabéis que sobre todo tenemos oficinas, somos muy atractores para el sector de las oficinas, que se localizan en el eje de la Castellana, que se localizan en los distritos del norte, pero todas las áreas industriales del sur de Madrid han ido perdiendo impulso, incluso se están viendo que no son capaces de competir con la industria que se está asentando a nivel regional. Entonces, bueno, nosotros nos parecía importante incorporar el eje de la ciudad productiva dentro de la estrategia. Y los otros ejes que también hemos incorporado son los temas de espacio público, movilidad y la rehabilitación edificatoria. Lo que queríamos recuperar también un poco era esa capacidad comprensiva, integradora del urbanismo, que parecía que el urbanismo, con el planeamiento de los últimos años, se había quedado como un instrumento muy burocrático sobre todo para repartir aprovechamientos y edificabilidades, y había perdido un poco esa capacidad de repensar la ciudad existente. Entonces, bueno, nuestra estrategia, como ya he dicho, que ya está aprobada en diciembre del 2018, recoge un conjunto de 375 actuaciones
repartidas en esos 5 ejes, que son esas áreas de oportunidad, espacio público, regeneración de barrios, movilidad y áreas ambientales. La hemos hecho en un proceso participado con todos los distritos, los foros locales, con vecinos, que nos han ayudado a ir identificando esos lugares o esos territorios donde teníamos que intervenir. Y además lo estamos haciendo en una forma de trabajo bastante coordinada con otras áreas municipales, con el área de economía, el área de cultura, el área de medio ambiente. Y ahora lo que nos importa es hablar sobre todo de estas áreas de oportunidad. Tenemos 71 áreas de oportunidad, esos espacios que ya en principio el plan del 97 dice que están acabados, que es suelo urbano finalista, y que sin embargo vemos, identificamos y diagnosticamos que no funcionan y que son capaces de presentar un potencial de futuro para la ciudad de Madrid. El primer trabajo que hemos hecho sobre ellos, porque aparte de hacer el plan director, nos parecía muy importante en estos años empezar ya a trabajar para desarrollar proyectos. Y nos apuntamos en el año 2017 a un concurso que se llama Reinventing Cities, que lo propone la red de ciudades C40, que lucha por la sostenibilidad y que sobre todo seguía una idea de un tipo de concurso que planteó París por primera vez, yo creo que en el año 2016, con el proyecto Reinventer París, en donde justamente se trataba de explorar esos espacios dentro de la ciudad que no están funcionando y que presentan esas oportunidades. Nosotros ya seleccionamos dentro de nuestra estrategia esa de reequilibrio espacios que estaban en el sureste municipal, que son 4 emplazamientos, en Vicálvaro, en Puente de Vallecas, La Arboleda, el Mercado d'Orcasur en Usera y el Polígono Industrial de Villaverde. Son espacios también de titularidad pública, todos son municipales, a excepción del que planteábamos en Vallecas, que era de la universidad. Y bueno, nos ha supuesto un aprendizaje bastante grande pensando realmente que la actividad del siglo XXI no tiene nada que ver con lo que nosotros teníamos planificado. Nos ha parecido muy interesante el tema de como os digo así, como ideas de lo que hemos ido aprendiendo y sobre todo nos estamos imbuyendo y pensamos que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Por un lado es el tema de la multidisciplinariedad, o sea, hoy en día ya no es posible trabajar solamente el tema de la forma urbana o la arquitectura, sino trabajas con los temas ambientales de la mano, los temas de participación, o incluso en el proyecto Reinventing Cities es muy ambicioso en ese sentido de hablar a la vez con todos los actores posibles, gestores futuros de los espacios, con promotores, con gestores de actividades que van a desarrollar o que van a invertir en los lugares. Eso se convierte en un proceso mucho más rico, mucho más complejo, pero también sobre todo es, como hablábamos antes, pues es sobre todo diseñar un proceso. Otras cuestiones a lo mejor más formales de los que nos han ido apareciendo es el tema de la complejidad y la mezcla de usos. O sea, ya no es posible pensar dentro de Madrid espacios que están, como ya veréis ahora cuando os mostremos el de Vallecas, que están rodeados de un espacio residencial, tanto de Puente de Vallecas como de Villa de Vallecas, pensar en solamente un área industrial o un área de actividad económica. Los usos se complejizan, se hibridan y parece que la ciudad del siglo XXI, el lugar de trabajo, el lugar de residencia y ese tercer espacio de ocio y de convivencia ciudadana también se mezclan. Aparecen además nuevos usos que nosotros en el plan general pues a lo mejor tampoco teníamos bien calificados y incluso cuando te pones a pensar en una licencia cuesta decir esto qué es, esto es una dotación o esto es una actividad económica que hemos concesionado a una empresa de economía social. O sea, aparecen usos diferentes. El tema de la logística urbana también aparece con mucha fuerza, ese tercer espacio que es, como yo digo, ese lugar entre lo que es vivir o lo que es trabajar, sino que es convivir con otros, pues cada vez va cobrando mayor importancia. En todos los proyectos de Reinventing Cities pues vemos que cobran un lugar principal en toda la ordenación, tanto en el territorio como a nivel de un mismo edificio. Ocupan incluso los lugares más centrales de las nuevas propuestas. Y luego la integración de naturaleza y ciudad. Pues parece que es otro de los hilos conductores que encontramos en todos los proyectos Reinventing. Bien, los que nos decían el proyecto Reinventing se va a fallar ya en el mes de mayo y todos los arquitectos que están trabajando, todos los equipos, nos decían lo que no puede ser es que nos dejéis solos en estas parcelas, en un entorno degradado, en un entorno que hay que reestudiar, hay que seguir trabajando y que el ayuntamiento siga impulsando una transformación de esos espacios. Y por eso decidimos aprovechar también el concurso Europan, pensando que además el concurso es
de lo mejor que podemos aprovechar los ayuntamientos, el estar abierto a ideas de profesionales jóvenes a nivel internacional y escuchar qué propuestas hay. Y en un mundo global, pensar en que las ciudades tenemos problemas muy parecidos, pues nos parecía que era la apuesta que debíamos continuar y el ir ayudando a estos espacios o a estos proyectos para que haya una transformación más amplia en el entorno. Bueno, si queréis más información sobre la estrategia, yo creo que en nuestra página web, planmadrid.es, vamos colgando todos los proyectos que vamos desarrollando, incluso sobre Reinventing Cities, ahí hay más información. Pero ahora, sobre todo, ya paso la presentación a Mónica, que os va a contar más sobre el proyecto concreto Europan y el emplazamiento que hemos seleccionado. Espera, que no sé por dónde se pasa. Ah, vale. Y esto es el puntero. Puntero. Vale, es este. Vale, genial. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el área de reflexión y su entorno y bueno, tengo a Silvia aquí porque si se me olvida algo importante, pues me echa un cable. Nuestro... Uy, es aquí. Porras. Para pasar esto. Vale. Nuestra área de reflexión se encuentra incluida dentro del distrito de Villa de Vallecas, al sureste de la ciudad de Madrid. Villa de Vallecas está compuesta por tres barrios muy diferentes entre sí. Uno es el casco de Vallecas, cuya elemento más identitario es la iglesia de San Pedro Advíncula, que es una torre muy alta que se ve desde casi todo el distrito y también desde nuestro ámbito de proyecto. Por otra parte está el barrio de Santa Eugenia, que es un barrio que está constituido por bloque abierto y que tiene una gran calidad ambiental, y el Ensanche de Vallecas, que se caracteriza por tener grandes avenidas y ser de manzana cerrada. Villa de Vallecas lo que tiene es que es un distrito donde tiene una relación bastante proporcionada entre actividad económica y residencial. Esto es una fortaleza que a nivel municipal pues nos gustaría seguir potenciando. Vale. Aquí está el área de reflexión. El área de reflexión se encuentra al norte del casco de Villa de Vallecas. Está rodeada por la A3 y por la M40, que los separan de Puente de Vallecas y de Vicálvaro, y se separa también de lo que es el barrio de Santa Eugenia y el casco de Villa de Vallecas por las vías del ferrocarril. Lo hemos dividido en 4 subámbitos, que son el campus sur de la Universidad Politécnica, el polígono industrial de Palomeras, el Hospital Infanta Leonor y una zona que hay vacía, que tiene un planeamiento que todavía no se ha desarrollado, que sería un poco la zona de Santa Luisa. El ámbito de proyecto estaría en torno al Hospital Infanta Leonor. Dentro de toda esta área de reflexión, el punto de conexión del transporte público es este de aquí, que es el de Sierra de Guadalupe, que es el que concentra la parada de cercanías, metro y varias paradas de autobuses. Y aquí sigo. El campus sur de la Politécnica es un campus que tiene varias facultades, como son la de telecomunicaciones, diseño de moda y topografía. Además tiene dos colegios, uno de educación especial y el Instituto de Palomeras, y el INSIA, que es el Centro de Investigación del Automóvil. Medioambientalmente tiene una gran calidad, pero no tiene la presencia que un campus de este tipo puede tener, debido a que está rodeado, bueno, pues por las infraestructuras de las que habíamos hablado anteriormente y por el polígono industrial. Mueve gran cantidad de alumnos que normalmente suelen venir andando a través de la calle de la Arboleda desde la zona de Sierra de Guadalupe.
Con respecto al polígono de Palomeras que le rodea, es un polígono que, aunque fue hecho en los años 80 y está muy degradado, sí que sigue teniendo bastante actividad. En general, la actividad está centrada en temas en oficinas e industria. Tiene una problemática, que es que no tiene una comunicación transversal, y una gran parcela, que es esta de aquí, que es de propiedad privada y que pertenece a Tubos Borondo. Por otra parte, el Hospital Infanta Leonor es un hospital que empezó a tener actividad en el 2008, que da servicio tanto a Puente de Vallecas como a Villa de Vallecas, y que también es gran atractor de viajes de movilidad, pues por todos los servicios de proximidad que da a nivel municipal y a nivel local. Y la zona central vacía es un planeamiento que no se ha desarrollado y que tendría en esta zona de aquí un uso residencial, y esta zona de aquí estaría dedicada a un uso de actividad económica. Por otra parte, se encuentra la Avenida de la Democracia, que es el vial que une lo que es Puente de Vallecas con la zona de Vicálvaro, de Valdebernardo y Valderribas. Y este en rojo sería el ámbito de proyecto. Lo que sí queremos destacar que el ámbito de reflexión es un ámbito en transformación, porque están ocurriendo muchas cosas a la vez. El concurso Reinventing Cities, que tiene dos parcelas dentro del campus sur de la Politécnica, la calle de la Arboleda, que está incluida dentro de un proyecto europeo que se llama Excentric, que lo que hace es proponer actuaciones de movilidad sostenible en distritos, en zonas periféricas de ciudades europeas, y que en este caso se ha hecho una actuación provisional en el que se ha quitado una línea de aparcamiento para aumentar el espacio para el peatón y la bicicleta. Una vez que se ha visto que es bastante beneficiosa, lo que se están buscando son los medios materiales para poder ejecutarla de forma permanente. Y por otra parte está la gran parcela de Tubos Borondo, que en estos momentos está en concurso de acreedores y que en breve tendrá un nuevo propietario con el que también estaremos hablando, para que el tipo de transformación que haga de la parcela sea beneficiosa para el ámbito. En términos de accesibilidad, ya hemos hablado de la comunicación del transporte público, que es Sierra de Guadalupe, las vías principales, que está la Avenida de la Democracia, donde vemos que es una vía totalmente dirigida al tráfico rodado, porque no tiene ni siquiera aceras. La calle Arboleda, que sería esta de aquí, que tiene un gran tráfico peatonal y que tampoco tiene una calidad paisajística especialmente buena, y la Gran Vía del Este, que es la que une el Sierra de Guadalupe con el Hospital Infanta Leonor, cuya sección también es demasiado grande como para invitar al paseo. Por otra parte, se encuentra la parada de cercanías de Santa Eugenia, pero la estación de cercanías de Santa Eugenia, que sí da acceso a lo que es el barrio de Santa Eugenia, no tiene acceso en la zona del Hospital Infanta Leonor. Hay propuesto por parte de Renfe un desdoblamiento de la estación, pero que en principio a corto o medio plazo no está proyectado que se realice. Las características del ámbito, pues tiene una superficie del ámbito de proyecto, tiene una superficie de 21 hectáreas. La calificación que tiene es, por el Plan General del 97, es de dotacional singular alternativo, y se caracteriza porque sí que tiene tiene un cierto relieve todo el ámbito. La situación se encuentra pues al fondo un poco del área de reflexión, y está un poco pues delimitado por la A3 y por las vías del ferrocarril, y justamente detrás del Hospital Infanta Leonor, que lo podemos ver aquí.
Por lo tanto, la gran problemática que tiene es el aislamiento que posee por las infraestructuras y por el hecho de que haya una gran dificultad peatonal a la hora de acceder. Por otra parte, el que tenga un cierto relieve hace que desde la propia parcela se puedan visualizar pues, elementos tan identitarios como es la torre de la iglesia de Villa de Vallecas o elementos ambientales como puede ser el Cerro Almodóvar y el parque forestal de Valdebernardo. Lo que pedimos como idea pues, es una propuesta de ordenación que solucione sobre todo los problemas de accesibilidad, las conexiones con el tejido residencial y un equipamiento que en conexión tanto con la universidad y el hospital lo que llegue es a potenciar el lugar, mejorando bueno, la calidad y la habitabilidad del entorno urbano. Mejorar la accesibilidad con toda la zona de Sierra de Guadalupe, conectarlo con el barrio de Santa Eugenia, potenciar el nodo atractor, el hospital como nodo atractor y conectarlo con toda la investigación y conocimiento que tiene el campus. Además de conectarlo con toda la infraestructura medioambiental que tiene en su entorno. Tiene una edificabilidad de 20.000 metros cuadrados y básicamente el programa que pedimos es un equipamiento que lo que haga es integrar un poco todos los elementos que forman el área de reflexión, la actividad económica, el conocimiento, el emprendimiento y sobre todo basado en servicios de salud y bienestar para que potencie el hospital. Queremos que se incluyan nuevos servicios urbanos en la parcela, que no solamente den servicio al equipamiento, sino al hospital, al barrio de Santa Eugenia. Es muy importante cómo integrar el proyecto dentro del área de reflexión y su colocación respecto al hospital. Luego, toda la configuración de los espacios libres y el uso que se les dé y esa conexión medioambiental con los entornos próximos y, sobre todo, el fomento de la movilidad sostenible y las soluciones medioambientales. Bueno, en términos generales, lo que queremos al final es reactivar un vacío urbano que, en conexión con otras actuaciones que están sucediendo en la ciudad a través de una estrategia de regeneración urbana, lo que lleve es a cambiar en el medio y largo plazo la ciudad de Madrid. Así que, bueno, os animamos a que nos ayudéis a este objetivo que tenemos. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar, aprovechando que está... Sí, ¿pasáis el micrófono? Espera un momentito, pasa el micrófono por si no. La visita. La visita es el 20 de mayo y la cita es en la estación de Sierra de Guadalupe. Bueno, pues entonces vamos a ver